codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora vamos a leer Marcos 10:24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, difícil es el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Amén. Siéntense, tengan la bondad. Sean muy bienvenidos todos en la casa del Señor. Gloria a Dios. Hermanos, vi una imagen hace poco que decía así: Dios te quiere pobre de espíritu, no pobre de bolsillo. Amén. Dios te quiere pobre de espíritu, no pobre de bolsillo. Hay una bienaventuranza para los pobres en espíritu, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, dice la Biblia, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero algunos han confundido que estar en el Evangelio es para los pobres, ¿verdad? No han entendido el término pobre. No lo han entendido. Jesús dijo: a los pobres les es anunciado el Evangelio. Amén. Pero hay que mirar a qué clase de pobres, ¿cierto? Entonces, como se entendió mal desde un principio, pues la mayoría de predicadores se limitaron a predicar en zonas pobres, de pobreza. Y aquí es donde el Evangelio crece, aquí es donde el Evangelio se multiplica. Claro, los pobres, hay mucha gente pobre. Los que están más necesitados son los que buscan de Dios. Y resulta que todas las almas necesitamos de Dios. Amén. Cualquiera sea el estrato social. Dios no es enemigo de los ricos, porque si Él fuera enemigo de los ricos, sería ilógico Dios, porque Él mismo es rico. Amén. ¿Cierto? Es rico. Y la Biblia habla de que Dios a muchos les ha dado riqueza, hablando económicamente, materialmente. A ver si logro acordarme, o si me ayudan por ahí. Hay un pasaje en la Biblia que dice que Abraham era riquísimo, ni siquiera dice rico, dice que era riquísimo. Vamos a ver si lo encontramos por aquí para que ustedes lo piensen. Abraham era riquísimo. Génesis 13, verso 2. Léalo ahí. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Bendito. No era rico, era riquísimo. Es decir, era como hoy en día hablar de ¿cómo se dice? Un magnate o un multimillonario, pues, ¿verdad? Como un Elon Musk hoy en día, que dicen que es de los más ricos que hay en el mundo. Abraham era riquísimo. ¿Y quién lo enriqueció? Dios, porque se acuerda que Dios le dijo a Abraham: bueno, salga de su tierra y de su parentela, deje todo, y usted se va donde yo le voy a decir. Y salió solito con su mujer, se llevó a su papá, y su papá murió por ahí más adelante, en el camino. Se llevó a su sobrino Lot, que luego, a la causa de la riqueza que Dios le dio, tuvieron conflictos, tío, sobrino, porque creció tanto, Dios multiplicó tanto el ganado, que ya peleaban los pastores del ganado de Abraham con los pastores del ganado de Lot. El que lo enriqueció fue Dios. Entonces Dios no es enemigo de riqueza. Si usted ha leído la historia de Job, Job era un hombre rico, era rico, pero Dios permitió que Satanás lo tocara y le quitara todo, quedó sin nada.
Creo que hasta sin mujer, porque la mujer le dijo, no, usted maldiga a Dios y muérase. ¿Cierto? Los hijos se le murieron porque se cayeron las paredes encima de ellos. El ganado, todos se lo robaron. Las casas se le cayeron. Y él enfermo de una sarna, de una llaga. Los amigos lo criticaron. Pero al fin de un año, Dios decide restaurarlo. Así es. Amén. Y dice la Biblia que le tocó a él, aún así enfermo, orar por sus amigos, para Dios no matar a esos 3 amiguitos que hablaron mal de él. Él enfermo oró por sus amigos y Dios los perdonó. Y luego Dios lo sana a él y dice que Dios le devuelve el doble de lo que tenía. Vamos a ver si lo encontramos por aquí. Debe estar en el último capítulo de Job. A ver, 42, ¿no? Mire, verso 11, 42, 11. Ver, desde el 10. Quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, lo que le decía ahora. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque antes tenía 7,000 ovejas, ahora Dios le dio 14,000, el doble, 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000, hermano, 1,000 yuntas de bueyes son 2,000 bueyes, porque una yunta son 2. Imagínate, 2,000 bueyes, 1,000 asnas, y hasta los hijos se los multiplicó. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Querejapú. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. ¿Quién lo enriqueció? Dios. Pero muchos cristianos creen, yo tengo que ser pobre, yo tengo que vivir arrastrado, ponerme lo peorcito, porque eso es ser cristiano. Y resulta que eso no es ser cristiano. Cuando Salomón quiso construirle templo a Dios, que Salomón construyó el templo, David tuvo la intención, pero Dios no se lo permitió, pero Salomón lo construyó. Dice la Biblia que los acabados del templo, la madera era de acacia pura, pero esa madera la recubrió ¿de qué? De oro. Todo en el templo brillaba y era de oro. Entonces hemos encontrado algunos que cuando se construyen templos bonitos, no falta el que critique y diga, vea eso, ¿para qué tanto lujo? ¿Usted cree que Dios dónde vive? ¿Cómo era la casita de Dios? ¿Usted ha leído a dónde es que Dios nos va a llevar? ¿Han leído? Dice que la ciudad a donde el Señor nos va a llevar, las calles son ¿de qué? De oro. Las calles, el mar de cristal y las puertas de perlas. No habrá más tristeza, no habrá más llanto, no habrá más clamor, no habrá más dolor. El Señor mismo ilumina la ciudad porque Él es la lumbrera. Aleluya, dice la Biblia. Entonces, hermano, quitémonos ese pensamiento y esa mentalidad de que es que ser cristiano es como lo peor, ¿no? Lo más bajo, lo más ruin. Así no es el Evangelio. Y así no vamos a construir la casa del Señor. Haga una diferencia entre predicadores de prosperidad. Haga una diferencia entre ellos con la prosperidad que da Dios, eso sí. Porque predicadores de prosperidad hay muchos en este tiempo, pero es prosperidad para ellos. Lo que buscan los predicadores es prosperidad para ellos. Entonces le dicen a usted, pacte con el Señor, pacte con el Señor.
¿Quiere que Dios lo bendiga y lo quite ese problema? Pacte con Él. A ver, ¿cuánto va a pactar? Haga una siembra generosa y Dios así mismo le va a responder. Es prosperidad para ellos. Pero Dios, la prosperidad de Dios en la Biblia es para todos, porque todos somos sus hijos. Todos somos sus hijos. Dios no hace acepción de personas. Todos somos sus hijos. Entonces, hermanos, Dios quiere prosperarte. Pero vamos a ver cómo prospera Dios. Mire, los textos que yo leí, el de Timoteo, no dice que el dinero sea malo. ¿Cómo dice? El amor. El amor al dinero. No el dinero en sí, el dinero es bueno. Pero el amor al dinero, eso sí es lo malo. Porque usted ya se vuelve codicioso, ambicioso, egoísta, avaro, envidioso. Exacto. El amor al no, yo no puedo gastar más. No, yo que voy a ir a comprarme un helado. No, yo tengo que guardar esto. Nunca salen con la familia a ningún lado. Nunca se dan un gusto personal. Nunca se compran nada porque no. El amor al dinero. Y ya luego Jesús entonces en Marcos 10:24 dice: es difícil que un rico entre. ¿Pero por qué es difícil que un rico entre? No por la riqueza, sino por el amor al dinero. Por el amor al dinero. ¿Ustedes se acuerdan que un joven rico se le acercó a Jesús y le dijo: maestro, qué bien hago para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: a ver, ¿sabe los mandamientos? Guárdelos. Y él dijo: no, desde mi juventud los he guardado todos. Y como el Señor lo sabe todo y sabía que él era rico, entonces le dijo: mira, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y da sobre los pobres y me sigues. ¿Qué dice la Biblia que hizo el joven rico? Se entristeció y se fue. Y dio la vuelta y se fue. Porque era muy rico. Porque amaba más el dinero que la salvación. Amén. Hermano, vea, recuerde que yo se los repito: todo lo que usted tiene es porque lo ha recibido. Porque aquí al mundo venimos desnudos, sin nadita. Y cuando nos vayamos, usted podrá tener muchas dinero, casas, carros, propiedades. No vaya nada, le van a echar. Es más, usted ni se va a dar cuenta qué le van a poner en el ataúd. Mire, mi abuelita era cristiana, mis abuelos murieron en Cristo. Yo vengo de familia cristiana. Mi abuelo murió orando. Después les cuento esa historia. Y mi abuelita, el día que mi abuelita murió, tenía 82, 83 años. Y ese día se arregló, se bañó, se perfumó, se echó. Las ancianas de ahora años usaban unos talcos. Eso se llenó de talcos, olía riquísimo. Entonces una esposa de un tío le dijo: uy, doña Margarita, ¿y usted por qué está arreglando tanto? Y ella dijo: es que tengo cita con el médico. Y uno nunca sabe. Ya era viuda mi abuela. Era viuda. Uno nunca sabe. De verdad, esa mañana tenía cita con el médico. Y en la cita con el médico se murió mi abuela. En la cita con el médico se murió. A mi mamá y a nosotros nos avisan: mire, se murió Margarita y está allá en urgencias, en una clínica. Cuando nosotros llegamos, ya estaba la carroza fúnebre y habían metido ya a mi abuelita en el cajón y la tenían en la carroza fúnebre. Nosotros llegamos en esas y claro, mi mamá, imagínese usted, y nosotros: no, déjenosla ver. Hermano, le habían puesto una túnica. Haga de cuenta la que le pusieron a usted en la obra de arte aquí, una café, y la cabeza así metida. Eso parecía como un espanto, mi abuelita ahí. Porque cuando usted se muera, ni usted tiene facultad de decir: póngame esto, lo que le quieran poner. Amén, lo que le quieran poner. Entonces, hermanos, no nos vamos a llevar nada como para pegarnos pues de que no lo puedo soltar y dejar de servir a Dios. Y yo les voy a mostrar cómo Dios quiere bendecirlos y prosperar. Segundo de Corintios 9,
verso 6 y verso 7 dice, escuche, para que aprenda el secreto de la prosperidad que Dios da. Esto digo, el que siembra escasamente y el que siembra generosamente, generosamente también será. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Cómo? No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. Entonces usted muchas veces va a escuchar aquí, hermano, tenemos una necesidad, hay una familia necesitada, o aquí mismo, hermanos, tenemos que pagar tal cosa, tenemos que comprar tal cosa. Entonces usted dice, hay una necesidad, ¿sí? Voy a aportar. Lo hizo por necesidad, mas no porque a usted le nació en su corazón. Entonces Dios dice, entonces, a ver, hermano, no hay quien colabore. Y de tanto insistir, usted se siente como, y de pronto hasta yo lo miro. Usted dice, uy, el pastor me está mirando. Sí, pastor, yo. Entonces saca y da. Pero lo dio con tristeza. Y entonces Dios dice, así no bendigo yo. Dios bendice es al dador, al que no le duele, al que no le importa si tiene o no tiene. No es por necesidad, es porque le nace darlo. Y en la medida en que usted siembra a sí mismo, pero Dios, ¿por qué no me da millones? Porque es que usted da centavos. Entonces, en la medida en que siembra, se cosecha. Amén. Quien da con generosidad, recibe con generosidad. Escuchen lo que Jesús dijo. Vaya a Lucas capítulo 6, verso 38. Lucas 6, escuchen la medida que el Señor Jesús dice. Dad, ¿y qué? Se os dará, pero ¿cómo? Medida buena, remecida, porque con la misma medida con que medís. Y mire, está hablando, contextualiza el versículo del tiempo cuando se sembraba el trigo, ¿sí? Que era lo que hacía el pueblo de Israel la mayoría. Entonces el Señor dice, mire, dé para que le den. Si usted da, a usted le van a dar así, una medida buena. De hecho, lo que le van a dar es bueno. Pero aparte de bueno, dice, apretada. Entonces tenían la medida del saco y entonces le echaban el grano, ¿verdad? El trigo, se lo echaban y se veía lleno. Era bueno. Pero dice, apretada, ¿qué significa? ¿Verdad? No es que todavía hay más espacio, apretada, comprimida, apretada, y quedaba espacio. Pero luego dice, remecida, aparte de eso, sacuden a ver qué más cabe. Que caiga bien allá al fondo. Amén. Y termina diciendo, y rebosante, es decir, todo el espacio que le quedó, se lo llenan hasta que se le riega. Rebosante. La medida que le van a dar, ¿a quién? Al que da. Al que da. Amén. Al que da. Pero al que no da. No, pues que me esperen. No esperen. Usted sabe por qué Dios nos da a nosotros, porque nosotros damos. Amén. Así es. Y bendecimos. Amén. El domingo se nos acercó una familia y nos dijo, pastor, esta semana no tengo para comer. ¿Cómo así? Eso, uno no puede quedarse con eso. Con escuchar una necesidad de esas y tan tranquilo. Hablé con mi esposa y mismo acordamos, vamos a ayudarle con tanto. Les colaboramos. Porque hermano, usted quiera recibir, tiene que dar. Amén.
Y una forma de honrar a Dios es aportando de nuestros ingresos, hermanos, para la extensión del reino de los cielos. Vaya a Proverbios capítulo 3, verso 9. Proverbios 3, 9 y 10. Una forma de honrar a Dios. Usted dice, voy a honrar a Dios. Un cántico. Espere, ¿cómo más puede honrar a Dios? Dice, honra a Jehová ¿con qué? Con tus bienes. Y esas, con tus bienes no son alabanzas, con tus bienes son cosas materiales que usted tiene. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias. ¿Qué son las primicias? Lo primero. No deje a Dios de último. Y mire lo que dice el verso 10. Si usted hace eso, mire lo que dice el verso 10. ¿Y serán qué? Llenos tus graneros con abundancia. Tus lagares rebosarán de mosto. Con abundancia. Amén. Gloria a Dios. Y rebosarán de mosto. Amén. Amén. Y escúcheme lo que les voy a decir. Ustedes bien saben que Dios ya nos proveyó un terreno, amén, para la iglesia. De hecho, hermanos, que hoy por gracia de Dios ya encontré al Señor que hizo el techo aquí al frente, que me gustó tanto, el techo de arco, y pedí el número y dije, me lo dieron, creí que no me lo iban a dar, me lo dieron. Lo llamé, me dio la dirección de su bodega donde fabrican los techos, la bodega industrial. Fui con el hermano Carlos esta tarde hasta allá. Le dijimos qué tenemos, cuáles son las medidas del terreno que estamos construyendo para la iglesia. Claro, sí señor, aquí se lo hacemos. ¿Cuánto me cuesta ese techito? Yo así pequeñito, ¿cierto? Ese techito. Más o menos son 100,000 pesos. ¿Qué le vale? Para uno eso es Mucho. palabras mayores, ¿cierto? Pero para Dios no. Y para Dios. No. Y mire, el terreno que tenemos, que estamos trabajando, que mañana a las 8 vamos a volver allí. Resultó que la dueña es cristiana, es una hermana. Y estábamos nosotros en plena calle porque no aparecieron las llaves para nosotros entrar. Estábamos nosotros en la calle hablando con ella. Mano, y la agarra el Espíritu Santo en plena calle. La pone a llorar en plena calle. Y nosotros orando por ella y bueno. Y entonces ella nos dice estas palabras, nos dice, pastor, aquí han venido muchos pastores queriendo comprar este terreno. Y han venido muchos a orar por este terreno, así como usted me dice que hizo, que impuso manos, también han venido muchos a orar por este terreno. Y no se les ha dado las cosas a ellos. Pero hace 15 días Dios me habló, dijo ella, y aquí tengo testigos de eso. Hace 15 días Dios me habló y Dios me dijo, hónrame con tus bienes. Gloria a Dios. Y yo le dije, ¿usted sí sabe que eso está escrito en la Biblia? Y le mostré este pasaje, Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus bienes. Y ella dice, Dios me lo dijo, hónrame con tus bienes. Pastor, yo no puedo hacer caso omiso a eso. Diga nomás si de verdad le interesa y mañana le entrego las llaves. Y yo busque terrenos y averigüe bodegas, ¿sí o no? Que hay hermanos que me acompañaron a andar a buscar. Señor, por favor, provéanos un lugar más espacioso. Señor, ¿qué hacemos? Dios mío. Y Dios teniéndome reservado un lugar ahí. Gloria a Dios. Entonces, una manera en que Dios bendice es cuando lo honramos con nuestros bienes. Amén. Cuando nuestros bienes también los ponemos. Recuerde, esa fue una práctica de la iglesia primitiva, ¿se acuerdan? Vendían lo que tenían, lo ponían en manos de los apóstoles y luego compartían entre todos. Amén. Hasta que una parejita de ese entonces creyó, se convirtió, vendieron una propiedad que tenían, pero entre ellos dos dijeron, no, esto es mucho para entregar, entreguemos una parte, la otra nos la guardamos y decimos que en tanto la vendimos.
Y la mujer dijo, ah, listo. Y entonces llegó Ananías donde Pedro y dijo, Pedro, ¿cómo le parece que vendí mi propiedad? Y mire, aquí están los que lo vendí. Ah, gracias hermano Ananías, Dios lo bendiga. Qué bendición. Pero en esas el Espíritu Santo le habla a Pedro y le dice, Pedro, eso es mentira. Eso es mentira. Robaron, sustrajeron del precio en que lo vendieron. Y Dios se lo mostró y se lo reveló. Y entonces Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? A Dios, ¿verdad? No, ahí está. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? No era una obligación, lea el verso que sigue, no era una obligación, pero si usted lo va a hacer, hágalo bien. Mire, reteniéndola, no te quedaba, es decir, usted no necesitaba venderla. Si no quiere venderla, no hay problema. Reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida, hasta vendida, claro, que estaban o podía quedarse con eso, ¿verdad? Vendida, no estaba en tu poder. Pero cuando ya dicen, no, digamos que fue en tanto y llevamos una parte, ahí viene el problema. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, ¿y no? ¿Y qué le pasó? Verso siguiente. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Amén. A las 3 horas entró la esposa a preguntar por el marido porque no había vuelto a la casa. Y resulta que la mujer, Zafira, no sabía lo que le había pasado al marido. Y entonces entra la mujer, ahí está, y le dice Pedro, Zafira, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido. Y se enteró que había muerto. ¿Y qué? Y a ti, y te sacarán a ti. Y al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Porque es una ofensa para Dios que usted le prometa algo a Dios y no se lo cumple. Así es. Amén. Por eso es que el hombre es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Entonces a ninguno aquí se le obliga nada. Pero si usted siente de parte de Dios hacer un voto, un compromiso con Dios, cúmplalo. Porque Dios no se complace en los insensatos. Amén. Amén. Cúmplelo. Para que honre a Dios con sus bienes. Amén. Y mire que el Señor en la obra redentora de la cruz rompió todo obstáculo que nos impedía a nosotros ser prosperados. Amén. El Señor en la cruz. Segunda de Corintios 8:9. Vamos a leer este versículo. Segunda de Corintios 8:9. Mire lo que hizo el Señor en su humanidad. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo ¿qué? Pobre. Siendo Rico. para que vosotros con su pobreza fueseis Enriquecidos. Entonces no diga que es que esto y que ser pobres, arrastrados, de lo peor. Y hermano, si quites ese vocabulario de que es que no se puede, no tengo. El Señor sabe que no. El Señor pobre. sabe que Yo soy muy pobre. yo soy muy pobre. No, cambie ese vocabulario. Sí, por favor. Porque usted está confesando pobreza, está confesando derrota, está confesando desánimo, falta de poder. Así es. Y así no va a prosperar. Amén. Así no va a prosperar. Usted tiene que tener fe en Dios. Y fe en el Dios que todo lo puede. Fe en el Dios que todo lo tiene. Amén. Porque si usted no va a creer en Dios, pues ni pida, ni ore. Pero si usted en verdad cree en Dios, ay hermano, dígame qué no puede hacer Dios. Todo lo puede hacer. A ver si buscamos un pasaje, Camila, que viene a mi mente, que dice que Él nos dará mucho más abundantemente. Ya como que me llevó a mi cabeza la cita. Debe estar en Efesios 3:20, sí. Mire este pasaje. Aquel, está hablando del Señor,
que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Dice, Él puede hacer lo que usted le está pidiendo. Dice, Él puede hacerlo todas las cosas, mucho más abundante de lo que usted pide. Entendemos. Mucho más abundante. Amén. Pero esto tienen que creerlo, si usted no lo cree. Amén. Ustedes recuerdan que un día les conté la anécdota de una diaconisa que yo tenía. Me decía, pastor, mire, yo le ruego un favor, pastor. Cuando usted le pida algo a Dios, no se lo pida en diminutivo. No se lo pida en diminutivo, pastor. Porque ella estaba muy necesitada y creía en Dios y le dijo, Señor, regáleme un ranchito. Recuerde que el ranchito en mi país es la casa más pobre, la casa hecha de los peores materiales. Un rancho aquí, no, eso es una hacienda, ¿cierto? Pero en mi país no, un rancho es un rancho, una cosa de lo peor. Una casita muy humilde, de tierra, de esterilla, en fin. Entonces ella le decía, Señor, regáleme un ranchito. Entonces me dijo luego, y sí, me regaló un ranchito. La hermana que tenía la casa más humilde, más pobre, era ella. Porque fue lo que pidió. Entonces me decía, pastor, cuando usted le pida algo a Dios, no se lo pida en diminutivo, pídaselo grande. Amén. Y alguien en estos días yo hablé de que allá vamos a hacer un garaje, porque de pronto Dios me regala un carro. Alguien dijo un carrito, y dijo, no. Un carrazo, diga un carrazo, por favor. Una troca, una... Van para llevar a todos los hermanos a toda parte. Un camión. Porque es que si usted no cree, hermano, a usted no le va a pasar. Mire, déjeme, yo le cuento este testimonio. Para el año 98, a mí me enviaron a una iglesia en una ciudad en Colombia, a pastorear. Me entregaron 35 hermanos. Yo fui pastor 20 años en Colombia en una organización donde a los 5 años lo trasladaban a uno. En 20 años yo fui pastor de 6 congregaciones y llegué a tener 3 congregaciones muy grandes, gracias a Dios, de más de 500 personas. Pero en ese entonces me trasladaron de una capital a otra capital y me entregaron una iglesia pequeñita que apenas estaba empezando con 35 hermanos. Yo llegué contento a trabajar en esa ciudad, feliz en el Señor, y a inyectarle fe a los hermanos. Hermanos, oremos que Dios nos regale una propiedad, les dije yo, porque pagábamos renta. Y en el lugar donde pagábamos renta, hermanos, pues no vivía nadie, cerrábamos y nos íbamos. Una noche se entraron los ladrones y robaron todo, los equipos, los micrófonos, el piano que tenía para tocar, todo se lo robaron. A la mañana una jovencita, hija de una hermana, me estaba gritando desde la... Pastor, yo vivía cerca, como a 2 calles. Pastor, el salón está abierto. ¿Cómo está abierto? Eran como las 6 de la mañana cuando esa niña pasó por ahí gritando. Voy yo al salón y claro, nos habían robado todo. En esa que nos roban, yo sigo con ánimo predicando la palabra y diciendo, hermanos, ¿por qué no oramos que Dios nos regale una propiedad? Pastor, pero nosotros tan poquitos y tan pobres que somos, eso no se puede. Vamos a orar, ayúdenme a orar. ¿Cómo le parece que el señor al que le pagaba renta ahí me dijo, pastor, yo tengo una casita aquí arriba, como a las 2 calles de donde estaban, yo tengo una casita aquí arriba, ¿por qué no va y la mira? Y nosotros sin una moneda, robados y no teníamos ni cómo recuperar los instrumentos. Dije, claro, vamos, me fui con él. Hermano, una casa, esa propiedad todavía está porque Dios nos la... Bueno, tiene de fondo como unos 20, 22 metros, como por 8 de frente. Pero estaba en muy malas condiciones, muy mal construida, y vivía una gente que le gustaban mucho los perros. Tenían perros, hermano. Cosa de que cuando nosotros entramos, hermano, se le subían a uno y se veían las pulgas, hermano. Como una nube de pulgas, hermano, una cosa aterradora. Cuando yo vi eso, que estaba tan feo, yo le dije, me gusta. Oiga, y me gusta, Hugo, me gusta esta casa.
a 2 callecitas de donde estábamos. ¿Le gusta, pastor? Le dije, sí. Dígame cómo es el negocio. Me dijo él en ese entonces, vean, deme 500,000 pesos. ¿Cuántos serán 500,000 pesos aquí? Son como 1,000 pesos, ¿no? 2,000 pesos. No, 2.500. Como 2,500 pesos. Pero le estoy hablando del año 98, le estoy hablando hace 26 años. O sea que era mucho menos. Si fuera hoy serían 2,500 pesos de acá. 500,000 de allá. Entonces, deme 500,000 pesos. No, perdón. Me dijo, deme 3 millones, porque en Colombia se habla de millones, y me va pagando cuotas de 500,000 pesos mensuales. Que los 500,000 pesos eran nada, para nosotros también allá, nada. Y los 3 millones tampoco era nada, es que ni hoy en día aquí son 3 millones, no es nada, ¿verdad? Son como 15,000 pesos, 3 millones allá. Que no es hablar de mucho, pues, que una cosa imposible, ¿no? Hermano, yo le dije, listo. Y yo sin tener ni los 3 millones ni los 500,000. Pues una vez que le dije listo, reuní la iglesia y me dijo, hermano, vean, nos están vendiendo esa casa y me la entregan así. Doy 3 millones y pago cuotas hasta que la termine de pagar sin intereses y sin nada, de 500,000 mensuales. ¿Cómo, pastor? Sí, así es. Y hablé con unos amigos, unos pastores y familias. Hermano, pues en un momentico reuní los 3 millones y ya los tenía para darse. Gloria a Dios. Amén. Y ya tenemos una propiedad. Y comenzamos a tumbar nosotros esa casa, la tumbé toda. ¿Y sin con qué? Y me fui a pedir ofrendas a otros pastores amigos que venían, a pedir ofrendas, a predicar. Hermano, Dios nos dio tanta gracia. Hay una construcción muy bonita en ese lugar. Dios nos permitió construir una casa de 2 pisos. Yo tenía en ese entonces una motico que me habían regalado y la vendí para ayudarla, para ponerla ahí en la construcción. El dueño que me vendió la casa me vio sin moto. Pastor, ¿usted qué hizo la moto? Y yo, no, la vendí porque estamos invirtiendo aquí en la iglesia. ¿Cómo le parece, pastor, que me acabo de ganar una moto? Él tenía carro. Me acabo de ganar una moto y tengo que ir a sacarla del almacén. Si quiere, vaya, mírela y la saca usted y me la va pagando como quiera. Entonces va a ver que la moto que yo vendí ya era viejita y me hice a una moto 0 kilómetros, nueva, y a pagarla como quisiera. Ay, gloria a Dios. Hermoso. Cuando usted aprenda a darle a Dios, Dios no se queda con nada. Prepárese para recibir. Dios le devuelve. Amén. Y mucho más, como dicen, mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos o entendemos. Amén. Y quiero terminar con este pasaje para que se lo lleve en su corazón. Salmo 68, verso 19. A ver si esto se cumple en usted. Amén. Salmo 68, 19. Dice, bendito el Señor. ¿Qué más dice? Cada día forma de beneficios. Amén. Que Dios de nuestra salud. Gloria a Dios. que es que nos colma. ¿Qué es colmar? Lo llena. Uy, usted ya me colmó la paciencia. Diga que se le llenó. Nos colma de beneficios el Señor. Entonces, lo que Dios da no es poquito. Dios no es mezquino. Dios no es pobre para darle lo que usted necesita. Amén. Dios no es pobre para eso. Ustedes saben que el año pasado fue un año duro para nosotros, ¿verdad? Y por allá en diciembre yo decía, no, me voy. Porque mire, hermano, Dios vino a romper algo aquí este año. Y los que están conmigo de tiempo atrás saben eso. Pero el año pasado yo hacía cultos a veces con mi esposa y Camila. O a veces venía Verónica o Eduardo, ya, solitos. Y yo llegué a un momento de decir, no, me voy. Y comencé a subir en Facebook algunas cosas que yo tengo y a publicarlas. Vendo esto. Hermano, no vendí nada. Y a buen precio. Bueno, sí vendí 2 guitarras que tenía. Las 2 guitarritas, ay, qué tristeza, y las vendí. Ya este año y después con la bendición de Dios,
Hace unos meses atrás yo dije, ay, cómo extraño mi guitarrita. Porque algunos hermanos me invitaban y yo me llevaba la guitarra, ¿recuerdan? Y cantábamos allá en las reuniones y en las visitas, amén. Y entonces hace unos meses atrás yo decía, no, yo sí extraño mi guitarra, Señor. Regáleme mi guitarra, Señor. Regáleme mi guitarra. Yo la verdad no creí que yo volviera a tener mi guitarrita. Mire, hace 15 días Dios me regaló mi guitarra. Nuevecita. ¿Con la que llegó usted acá primero, esa la vendió? ¿De que la que le pasó a veces también? Esas son las vendió. Esas son historias. Historia aparte. Pero la que Dios me dio ahora. Una belleza, estoy contentísimo con él. Porque cuando Dios dice lo voy a bendecir, es que lo voy a bendecir. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero usted pídale creyendo. Y acuérdese lo que le he contado, yo le he pedido a Dios cosas que la gente dice son bobadas. Y yo de verdad lo hago de corazón y le digo, Señor, hoy quiero comer pollo rostizado, Padre. Amén. Y ha pasado. Sí, amén. Ahí está mi esposa. Dios a mí me sorprende con cosas así. Porque yo le creo lo que le pido. No nada más a usted, ¿Ok? Entonces, hermanos, créale a Dios y órele al Señor. Pero usted, si quiere ser bendecido, a usted le toca demostrarle a Dios que usted no ama el dinero. Y que usted le es fiel a Dios, que usted le puede ser fiel a Dios. Mire, ¿sabe para qué Dios pide el diezmo? No porque lo necesite, sino para comprobar qué hay en su corazón. Si usted ama o no el dinero, es para eso. Porque ¿qué va a hacer el Señor con el 10%? Nada. Eso es nada para Él. Pero Él lo hace es para comprobar si usted es capaz de desprenderse de esto material. Porque si aún en eso usted dice, no, me duele. Una hermana vendió una panadería en mi país, yo la administraba y me dijo, pastor, vendí la panadería, ¿cómo le parece? Le dije, ¿cómo así? Pues sí, estábamos orando, ¿no? Usted pidió oración. Y yo, sí. Pastor, pero eso es mucho para darte dinero. Yo no voy a dar todo eso. Yo no voy a dar todo eso. Yo le dije, hermana, es que el problema no es conmigo. Usted no quiere dar nada, no dé nada. ¿Quiere dar una parte? Allá usted. Usted se las arregla con Dios, porque el diezmo ni lo pido yo, lo pide es la palabra de Dios. Entonces es un asunto entre usted y Dios. Amén. Pero el corazón, Dios sabe. Mire, recuerden lo que dice la Biblia, ni por tristeza, ni con tristeza, ni por necesidad. Dios ama es al dador. Entonces deje que Dios lo bendiga. Porque hermano, necesitamos la bendición de Dios. Y Dios nos colma todos los días. Cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salud. Amén. Entonces hoy no fue. Pero usted es de los que son fieles a Dios. Espere que mañana puede fluir esa bendición que usted está esperando. Amén. Amén. Póngase en pie y damos gracias al Señor. ¿Me ha hecho entender, hermanos? Al Señor la gloria.